Buenos días a todos, espero que se encuentran bien. Mi nombre es David Schwartz, yo soy el presidente y CEO de la FIBA y quiero darles un cordial bienvenido a un webinar relacionado con nuestra conferencia de seguridad bancaria, CELAES. La data es dinero, protegiendo su dinero. Agradecemos a ETEC, patrocinador platino de CELAES, para entregarnos esa presentación que va a ser de sumo interés y suma importancia para todos ustedes. Como dice en el título, la data es dinero y todos sabemos eso, y en esos tiempos difíciles siempre queremos ahorrar plata. Les aconsejo de aprovechar de la experiencia y conocimiento de nuestros conferencistas y hacer preguntas, los que pueden hacer a través del QA o el chat que figuran abajo de la pantalla. Sin más, voy a pasar el bastón a Luisa Fernanda Rodríguez, especialista en marketing de ETEC. Luisa. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Bueno, les presento a Gerson González. Él es consultor experto en ciberseguridad de ETEC. Cuenta con sólidos conocimientos en gestión de servicios de información, sistemas de gestión bajo las normas ISO 20000-1, ISO 27001 e ISO 22301, que le han permitido realizar las actividades relacionadas con PESI, planeación estratégica en seguridad de la información, gestión de seguridad de la información, continuidad del negocio, auditorías internas y externas, sistemas de gestión de seguridad de la información, cumplimiento normativo y mejores prácticas para diferentes organizaciones. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en las áreas de servicios en tecnologías y seguridad de la información. Ha liderado proyectos de planeación estratégica en seguridad de la información, infraestructura, sistemas de gestión en seguridad de la información y consultorías de seguridad de la información y ciberseguridad en diversos sectores. Bienvenido, Gerson. Muy buenos días para todos. Gracias por unirse a este espacio en donde vamos a hablar un poco de lo que es el principal activo hoy en día para las organizaciones, como lo es el dato y la información. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la data es dinero y cómo proteger esos dólares o esa inversión que hacemos en todos nuestros negocios. Entonces, somos Netrum Cita, que hace parte de la compañía de ETEC. Nos enfocamos en ofrecer tranquilidad a nuestros clientes, apalancados en diferentes servicios de seguridad de la información y ciberseguridad. Llevamos más de 25 años prestando estos servicios. 15 de estos años han sido ofreciendo servicios de seguridad administrada. Contamos con más de 300 clientes. La mayoría de nuestros clientes, más del 80%, pertenecen al sector financiero y telecomunicaciones. Contamos con las certificaciones de CECIR, ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 20001 en gestión de servicios de tecnologías y ISO 27001 en cuanto a temas de seguridad de la información, y tenemos presencia en los países de Colombia, Perú, México e India. Entonces, la información es dinero. Entonces, cuando hablamos de esa información, hoy en día prácticamente es el principal activo de toda información, de toda organización. Con la información nosotros podemos tener el dato exacto de quiénes son nuestros clientes, cuáles son los intereses de nuestros clientes, estos clientes en qué se gastan o en qué invierten el dinero, de pronto qué servicios son los que más consumen. Asimismo, saber cuáles son los principales medios por los que se consumen los servicios. Si bien antes la mayoría utilizábamos o
se utilizaban servicios en las instalaciones de los bancos por medio de los cajeros electrónicos, pagábamos en distintos sitios con el plástico. A hoy en día, gracias a la transformación digital tan acelerada que se tuvo en diferentes sectores prácticamente a nivel mundial, ya muchos de estos servicios se están prestando por medio de dispositivos móviles, portal web, es decir, ya la mayoría de los servicios los estamos digitalizando. Se identifica cómo ha ido disminuyendo la atención en una instalación y ya muchos más servicios y productos se hacen a través de tecnologías de información. Ya inclusive cuando uno va al mini market, ya inclusive vemos cómo se han apalancado en servicios de información de bajo monto, por decirlo así, y yo puedo pagar el mercado haciendo la transferencia de mi celular al celular del dueño del mini market, y ya todo esto se ha ido permitiendo en muchos sectores. Entonces vemos cómo parte de esa transformación ha permitido enfocar eso. Con esa información pues también estamos identificando cómo podemos retener más a los clientes, sacar más servicios, cómo mejoramos, cómo lo hacemos más simple para ellos y también seguro. Con esa información podemos tener la estadística y podemos alinear nuestra estrategia de acuerdo con las tendencias del mercado, cómo vamos a enfocarnos a otro camino, cómo vamos a retener más a nuestros clientes, cómo vamos a sacar más servicios que cumplan con esas necesidades que tienen nuestros clientes, cambiar de pronto la táctica, la forma de proteger esos datos. Entonces, vemos cómo todo va enfocado a la recopilación de información que tenemos y cómo sacamos provecho y valor de esta. Vemos cómo, por ejemplo, estas compañías de redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, son compañías que adquirieron un valor importante, no tanto por el servicio que tiene, sino por el volumen de información que tiene. Entonces, ahí es un ejemplo claro de que toda esa información como tal es dinero para estas organizaciones. La información como activo de negocio. Indispensable que toda la organización, desde los directivos hasta la parte más baja de todo nuestro organigrama, tenga claro que la información es el principal activo por la organización, y de ahí que las diferentes organizaciones han invertido, desarrollado habilidades, tiempo, han desarrollado procedimientos, asignado recursos para tener un uso adecuado de esa información y sacar provecho. Entonces, cómo la están protegiendo, además de eso, cómo la están analizando, cómo están sacando data que le genere valor y los ayude en sus diferentes campañas. Entonces, todo ese análisis de data es indispensable para las organizaciones y así también la protección de esta. Entonces, cuando estamos adquiriendo esa información, ¿cómo se le está dando esa clasificación? La estamos clasificando apropiadamente. Nosotros tenemos información de tipo personal y de acuerdo al tipo de información que tenemos, adecuamos determinados controles. La patente de nuestros productos, de nuestros servicios, la estamos almacenando en X repositorios dentro de la organización, nuestros secretos comerciales. Entonces, todo esto son activos de información y las organizaciones invierten buenos recursos en la protección de la misma. Entonces, cuando se está vinculando cualquier persona a nuestras organizaciones, estamos inculcando que la protección de la información hace parte de esa identidad corporativa y para la organización es muy importante esa protección. Asimismo,
indicamos que la pérdida de información o cualquier incidente que se pueda presentar con la misma va a afectar significativamente lo que son las actividades de negocio. Entonces, teniendo claro que la información es dinero y es el principal activo de negocio, hay unas cifras importantes en cuanto a lo que es temas de violaciones de datos. Entonces, se han presentado brechas en donde, de acuerdo a un estudio de IBM, estas brechas pueden generar grandes afectaciones en las organizaciones. Entonces, el costo medio a nivel mundial en cuanto a una violación de datos se estima en 4.24 millones de dólares. Esto aumentó del año 2020 al 2021 en un 10%. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el costo del impacto va aumentando porque cada vez los ataques son más sofisticados y debemos disponer de más recursos para poder salir de una brecha de estas. Muchas de estas brechas, el 20%, están asociadas a temas de autenticación, a temas de gestión de identidad. Entonces, debemos enfocarnos también en no solo esos controles apalancados en tecnología, sino cómo nos enfocamos en dar mayor protección a esa identidad, con múltiples factores de autenticación, con mayor concientización para el usuario final en cuanto a un uso adecuado de sus credenciales. Asimismo, el costo de información personal, de creación de registros de información personal o esos registros, el costo que representan para las organizaciones ha sido de 180 millones de dólares. El costo promedio o el tiempo promedio que gasta una organización en identificar una brecha dentro de sus servicios de información, en algunos casos ha tomado hasta 280 días para la identificación. Esto va directamente asociado al costo que ésta puede generar por la organización. Entre mayor tiempo se demore la organización en identificar la brecha y establecer las acciones para mitigarla, mayor va a ser el costo que le va a generar. Y como en el sector de salud ha sido el que más se ha visto afectado en temas de brechas durante los últimos 11 años. Y vemos cómo el costo de mayor peso para las organizaciones, o lo que más le genera impacto a las organizaciones con 4.62 millones de dólares, son brechas asociadas a temas de ransomware. Entonces, estas cifras son de un estudio realizado por IBM. En la parte inferior podemos encontrar la fuente para dar mayor profundidad en los mismos. Entonces, con esas cifras vamos a ver cuáles son esas consecuencias de violaciones de datos. Entonces, cuando se presenta un robo de identidad, esto pues nos afecta como organización, porque con ese robo de identidad pueden sustraer información si es por parte de un usuario interno en la organización, o cuando hay robo de identidad al usuario final, muchas veces que realizan fraudes, le hacen un robo a este usuario, pero la organización termina asumiendo esos impactos y tiene que indemnizar a esos usuarios por el robo que sufrieron. Entonces, ¿eso qué representa para las organizaciones? Pérdidas financieras. Esas pérdidas van asociadas a las indemnizaciones que nos toca dar al usuario final, las penalidades en las que podemos incurrir por esa afectación, en lo que nos toca pagar o los recursos que debemos invertir para subsanar esa brecha en tecnologías, en capacidades, en apoyo de terceros. Asimismo, pérdidas de productividad, puesto que se deben asignar los recursos para
estar monitoreando los recursos para la investigación y la remediación de la brecha. Si de pronto debemos crear ventanas o crear alguna indisponibilidad de los servicios mientras que se subsana esa brecha, entonces todo eso viene a ser pérdida de productividad para las organizaciones. Se puede percibir que cuando falla la seguridad, los usuarios afectados, clientes afectados, se retiren o cancelen los servicios que tienen actualmente con la organización, asimismo como esa cancelación o ese voz a voz que puede generar ese usuario que fue afectado con su familia, conocidos, de pronto con socios de negocios o algo, puede afectar la reputación de la organización y asimismo el retiro de más clientes. Y por qué no, si hay una fuga de información y sacan parte de nuestra propiedad intelectual, poder hacer réplicas de nuestro negocio y generar un mayor impacto para la organización. Entonces, son consecuencias que debemos tener presentes en lo que nos puede representar una violación de datos. Entonces, cuando estamos concibiendo los servicios, vamos a enfocarnos en el dato, la ubicuidad. Hoy en día los datos los vamos a tener almacenados en nuestra infraestructura on-premise, en nuestra infraestructura en nube o multinube. Van a ser consumidos los servicios desde cualquier dispositivo, en cualquier sitio. Vamos a tener un alto nivel de integración entre lo que es on-premise, multinube, servicios que tengamos con terceros, integraciones de pronto de servicios que tengamos con otras entidades. Entonces, toda esta integración también va a dar con un intercambio continuo de información y una gran cantidad de transacciones. ¿Cuál va a ser el desafío que tengamos en la concepción de esos servicios? Entonces, temas de aseguramiento de datos, temas de aseguramiento del acceso, como lo mirábamos, una adecuada gestión de identidades, temas de confidencialidad y privacidad de toda la información a la que le damos tratamiento, la disponibilidad de nuestros servicios de información, porque pues el nivel de transacciones, el nivel de consumo de esos servicios pues es alto. Y claro, un desafío muy importante es cómo protegernos del malware, porque cada vez hay más sofisticación en los ataques y asimismo el impacto que genera dentro de las organizaciones. Todo esto acompañado del foco en el usuario, tanto el usuario interno, el que va a seguir los procedimientos, el que va a estar analizando, diseñando, implementando los diferentes servicios que van a apalancar esas diferentes líneas de negocios que tenemos. Y para el usuario o cliente final, quién es el que va a consumir y cómo va a ser su comportamiento, está enfocado en temas de simplicidad, es un usuario al que también le preocupa la seguridad de sus datos financieros, de sus cuentas. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en esos diferentes usuarios y qué alternativas vamos a buscar para establecer una mitigación en esos desafíos? Una seguridad integral del dato. Entonces, ¿cómo vamos a proteger ese dato? ¿Cómo vamos a proteger el acceso a esos diferentes datos mediante una identidad digital adecuada? Cuando estamos concibiendo esos datos, ¿qué tipo de clasificación le vamos a dar? De acuerdo a en donde estamos almacenando o transmitiendo los diferentes datos, también vamos a dar un tema de cifrado. Para la concepción de nuevos servicios, vamos a tener una política y procedimientos de desarrollo seguro. Vamos de pronto a enfocarnos en temas de prevención de fuga de datos y, por supuesto, primordial que todos esos servicios o todos esos controles que implementemos para proteger el dato tengan una visibilidad continua. Entonces, con
todos estos desafíos de protección y cómo vamos a conservar nuestros servicios de información, nos tenemos que enfocar en el origen. Entonces, ¿cuál es ese origen? El ciclo de vida del dato. Entonces, ¿desde qué momento vamos a obtener o a crear los diferentes datos? ¿Cómo los vamos a clasificar? Esos datos a los que les estamos dando tratamiento, ¿a qué riesgos están expuestos? ¿Cómo, de acuerdo a esos riesgos, vamos a definir ciertos controles de acceso, temas de autenticación, temas de autorización? Entonces, ahí vamos a comenzar a definir ese gobierno que va a estar cobijando esos datos y cómo vamos a mitigar los riesgos que identificamos para este. ¿Cómo ya definimos cómo va a ser ese proceso de clasificación? ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo los vamos a almacenar? ¿Qué controles vamos a tener durante su almacenamiento? Entonces, podemos hablar de un cifrado. Cuando los estemos usando y de pronto también como objetivo de ese dato también necesitamos compartirlo. Entonces, cómo vamos a implementar un tema de monitoreo continuo, un tema de gestión de logs, cómo vamos a estar identificando esas también amenazas internas que se pueden presentar en las organizaciones, bien sean no intencionales o intencionales. Entonces, ¿cómo vamos a también tener una adecuada gestión de incidentes para contrarrestar las diferentes brechas que se puedan materializar dentro de nuestra organización? ¿Cómo vamos a realizar una adecuada gestión de derechos de usuario? Como lo indicaba, vamos a definir temas de autenticación, autorización, temas de auditoría. De acuerdo a las políticas de retención que tengamos para el dato, para que cumpla con su ciclo de vida, también vamos a tener un archivado. Van a ser datos de sola consulta, pero también deben estar protegidos. Vamos a establecer controles de cifrado. ¿Y cómo va a ser esa disposición final del data? ¿Qué controles vamos a establecer para suprimirlos o eliminarlos de una forma segura? Entonces, con lo que es el ciclo de vida del dato, también vamos a enfocarnos en las diferentes capas en donde puede estar ese dato y cómo lo vamos a tratar. Temas de usuario. Entonces, de pronto, ¿cómo vamos a definir ese gobierno y lineamientos para los diferentes usuarios? Temas de acceso, de identidad, en temas de red, temas de sistemas operativos, temas de aplicaciones y temas de datos. Entonces, acá comenzamos a hablar de una estrategia de defensa en profundidad para proteger mi dinero. Entonces, vamos a establecer un tema de perímetro lógico. Entonces, ¿cómo vamos a proteger el acceso a esos servicios de información antes de que ya entren a los datos que estamos tratando dentro de nuestra infraestructura? Entonces, ¿cómo protegemos el acceso a estos servicios desde Internet? ¿Cómo vamos a proteger el acceso a nuestra infraestructura entre diferentes sedes? ¿Cómo vamos a proteger el acceso de los usuarios a los servicios de información que tenemos hoy en día en la modalidad híbrida o de trabajo remoto con que se vienen manejando las diferentes organizaciones? Vamos de pronto a buscar soluciones de Zero Trust Network Access. ¿Cómo vamos a mitigar esos ataques de denegación de servicio que se pueden presentar dentro de la organización? ¿Cómo vamos a protegernos en cuanto a lo que es sitios web maliciosos? A nivel de red interna, ¿cómo vamos a proteger las diferentes redes, los diferentes dominios en donde vamos a alojar los diferentes equipos con los que apalancamos esos servicios de información? Que tenemos que dividir todo lo que es de servidores, temas de aplicación, de datos, de estaciones de trabajo, redes Wi-Fi, para tanto usuarios corporativos como para temas de invitados. Entonces,
cómo vamos de pronto a tener temas de segmentación, de microsegmentación, el registro y control de los dispositivos de usuario final, puesto que en muchas organizaciones se accede a correo electrónico o a servicios de archivos o algo del dispositivo personal de la persona. ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a llevar ese control en esas diferentes redes que podemos adecuar para la prestación de los servicios? En cuanto a equipos, vamos a dar continuidad a la protección de esos servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles. Cómo vamos a establecer temas de hardening o endurecimiento de sus sistemas operativos y configurar únicamente lo necesario, por ejemplo, para cuando son servidores de autenticación, servidores de archivos, servidores de base de datos. Cada cual va a tener una cierta guía de aseguramiento o endurecimiento para que solo presten el servicio objeto del mismo. ¿Cómo vamos a asegurar los equipos de usuario final que tengan únicamente lo necesario para la ejecución de las actividades dentro de la organización? ¿Cómo vamos a realizar una gestión sobre esos dispositivos móviles con los que acceden a los servicios que tiene la organización? Entonces, en el momento que se conecten van a tener unos perfiles corporativos para acceder a estos servicios de forma segura, vamos a cifrar esos dispositivos móviles. Entonces, ¿cómo vamos a poderlos proteger? Ya en temas de aplicación, pues, ¿cómo vamos a conseguir las diferentes aplicaciones que diseñamos o desarrollamos dentro de la organización? Establecemos temas de desarrollo seguro, dividimos eso en temas de desarrollo, en temas de pruebas, en temas de producción. Adicional a eso, también tenemos soluciones dentro de ese entorno para proteger las aplicaciones como un application firewall. Entonces, ¿cómo protegemos esos diferentes ambientes? En los ambientes de desarrollo tenemos un análisis de código estático. Cuando ya de pronto los pasamos a pruebas o algo, vamos a establecer unos análisis de código dinámico o unas pruebas de vulnerabilidad ya sobre la aplicación previo a su salida a producción, o vamos a realizar unos ejercicios de ethical hacking para validar que la concepción del servicio no está vulnerable y aparte no tiene de pronto brechas que puedan ser aprovechadas por los diferentes atacantes. A nivel de aplicación vamos a tener también un tema de gestión de actualizaciones, gestión de vulnerabilidades, cómo vamos a proteger todo esto a nivel de aplicación. Entonces, ¿cómo son los diferentes componentes o controles que vamos a establecer en cada una de estas capas? Por último, también, ¿cómo vamos a proteger el dato? Entonces, el dato en su almacenamiento lo vamos a cifrar cuando esté en reposo. Estos grandes volúmenes de transacciones que se presentan hoy en día, ¿cómo vamos a protegerlos? Entonces ya definimos una adecuada protección durante todas las capas. Toda esa transferencia de datos se van a hacer mediante protocolos seguros, la capa de transporte va a estar en el nivel que corresponde, todos los componentes del servicio van a ir alineados a las últimas recomendaciones en seguridad, con cifrado fuerte, una capa de transporte adecuada. En el dato estamos pues, pensando en controles de data loss prevention, cómo vamos a proteger esos datos en las nubes públicas, de acuerdo a la criticidad de los datos o al perfil de riesgo de los usuarios. Vamos a tener accesos condicionales, accesos con múltiples factores de autenticación, el cifrado de los portales web, el cifrado de los datos. Entonces, acá vemos cómo durante cada capa de concepción del servicio vamos a enfocarnos en los diferentes controles que vamos a tener. Todo esto
también acompañado de un comando centralizado de control, colaboración e inteligencia. Es decir, que hace estas 4-6, es el principio de las 4-6, un comando centralizado de control, colaboración e inteligencia, es buscar centralizar toda la data y los controles que tenemos para la concepción de los servicios e irlos automatizando. Si bien este no es un proceso que sea de corto tiempo, es un proceso a largo tiempo, debemos ir enfocándonos a esto, puesto que los atacantes cada vez son más, utilizan mejores técnicas, son más sofisticados. Asimismo, nosotros como organización debemos ir enfocándonos en cómo contener estos ataques de la mejor manera, y una forma es la automatización. Entonces, ¿cómo vamos a realizar una clasificación de información? Vamos a centralizar esa información y a clasificarla de forma automática. De acuerdo a esa clasificación de información que realicemos, ¿cómo vamos a definir esas políticas de control para el acceso a esa información? Esos procedimientos de control de acceso, ¿qué tipo de controles vamos a tener? Una sola autenticación, vamos a habilitar un múltiple factor de autenticación, y ya mirar ese múltiple factor de autenticación, cómo lo vamos a manejar. Algo que conozca el usuario, algo que lleve consigo. Entonces, un OTP, un mensaje de texto, un token. Antes, algunas entidades ofrecían tokens físicos para el acceso a los diferentes servicios. Ya vemos cómo con la evolución de tecnología, los dispositivos móviles, ya estos tokens los descargamos y muchos se están integrando con tokens de manera virtual en el celular. Entonces, ¿cómo vamos controlando, centralizando y controlando todo este acceso? Vamos también a centralizar todo lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento, qué políticas se deben cumplir, qué procedimientos se deben cumplir, cómo los vamos a automatizar. Y entonces todo esto, toda esta centralización y automatización de los diferentes controles nos va a permitir tener una vista centralizada en nuestros servicios de información, y asimismo la identificación de incidentes en todos nuestros servicios en tiempo real. Es decir, vamos a poder identificar una brecha en tiempo real y asimismo dar una respuesta de forma en tiempo real, de forma centralizada en tiempo real. Entonces, todo esto es una concepción de servicio, o de adaptarnos a un servicio, que todo lo estemos centralizando, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y cómo vamos a ir buscando esa automatización. Igual no vamos a poder hacerlo todo de un solo momento, sino un trabajo con el tiempo. Muchas respuestas o atenciones nos va a tocar hacerlas de forma manual, pero a medida que este grupo, este comando central, va a ir analizando las diferentes brechas, identificando adecuadamente sus causas, cuáles fueron los eventos que se presentaron para que se pudiera llegar a materializar. De este mismo modo va a poder ir enfocando qué actividades o qué tareas se pueden ir automatizando para dar una respuesta en un tiempo más oportuno. Entonces, con estas cifras de brechas, esta exposición y con todo ese abanico de controles o posibilidades de controles y cómo enfocarnos en automatizarlos, claro, eso nos deja en cómo debo proteger mi dinero, en qué me debo enfocar, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar en qué debo invertir. Entonces, yo asigno unos recursos para investigación, innovación, desarrollo de nuevos servicios para mis clientes.
Asimismo, también debo enfocar inversión a nivel de tecnología para poderlos llevar a producción y asimismo, cómo voy a invertir en controles de seguridad para mitigar los diferentes riesgos a los que están expuestos estos servicios, porque mi objetivo es sacar servicios que sean llamativos para el usuario, generen confianza y me permitan conservar o obtener más de ese mercado que tengo actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Entonces es identificar muy claro cuál es el futuro que quiero para mi compañía, hacia dónde voy a ir, qué servicios de información quiero atraer más clientes, conservar la cantidad que tengo actualmente, generar nuevos clientes, nuevos ingresos. Entonces, ¿cuál va a ser mi vista a futuro? Entender muy claro cuál es mi situación actual. Entonces, cómo está mi negocio, cómo está el entorno, qué tecnologías hay. Entonces, de acuerdo a esto, voy a identificar muy bien mi situación actual, tener muy clara mi estrategia. De acuerdo a donde quiero llegar, voy a identificar esos gaps para poder llegar allá. Dentro de esos gaps, qué modificaciones, sustituciones tengo que hacer en lo que tengo actualmente, definir las diferentes iniciativas y de acuerdo con esas iniciativas, identificar los temas de personas, procesos y tecnologías que voy a necesitar para llegar allá, para realizar esa transformación digital. Ahí establecer temas de diseño, definición de marco de gobierno y control que debo tener para poder pasar a una fase de implementación. Y pues todo esto debe estar acompañado de un monitoreo y mejora continua, puesto que lo que vamos implementando, todos estos procedimientos, actividades, siempre los debo estar monitoreando. Lo que no puedo medir no lo puedo controlar y lo que no controlo no lo puedo mejorar. Entonces, toda iniciativa, toda actividad, su adecuado seguimiento y temas de mejora continua. Entonces, ya para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que son las mejores prácticas, como lo mencionábamos. Identificación de amenazas. Entonces, una adecuada gestión de riesgos, a qué están expuestos mis datos, todos los controles que implementemos o todo el tratamiento de datos que hagamos debe tener un monitoreo continuo. Entonces yo monitoreo esos datos para saber qué hacen mis clientes, preferencias de consumo, asimismo los controles que yo implemente, cómo los voy a estar monitoreando, las actividades son adecuadas, la cantidad de transacciones corresponde al flujo habitual. Entonces, ¿cómo monitoreo todas esas actividades dentro de mis diferentes servicios de información? Indispensable enfocarnos en automatización. Vemos ya cómo hoy en día nos estamos apalancando mucho en el machine learning, en la inteligencia artificial, y todo esto pues nos va a permitir tener mejores tiempos de respuesta, prácticamente respuestas en tiempo real, cuando ya tenemos unos controles y una concepción de servicio madurado. Adoptar una confianza cero, todo tiene que estar autenticado, ser verificado, ser conscientes de que la brecha siempre va a estar ahí y siempre tenemos que estar atentos a ir estableciendo controles que mitiguen la materialización de esas brechas. ¿Cómo vamos a hacer una adecuada gestión de incidentes? Entonces, entre
mayor claridad tengamos de todos nuestros servicios de información, los activos de información sobre los cuales nos apalancamos para prestar esos servicios y obtener nuestros objetivos de negocio, mejor visibilidad nos va a dar de todo nuestro entorno y cómo responder adecuadamente frente a los incidentes. El hecho de que saquemos servicios en nube, servicios con terceros, no nos exime que eso es una responsabilidad compartida y debemos solicitar el aseguramiento de esa nube o asegurarla nosotros mismos de acuerdo al tipo de servicio que estemos consumiendo. Que esos contratos con terceros, con las diferentes aplicaciones que nos integremos, tengan cubiertos temas de seguridad de la información, disponibilidad de los servicios, que los controles que ellos tengan sean mínimo lo que nosotros pedimos, preferiblemente que tengan mucho mayor nivel de seguridad del que estamos solicitando. Por supuesto, la concientización. Entonces, esta concientización es tanto para los usuarios internos a nivel de las organizaciones, porque son los que están apalancando toda la prestación de los servicios, son los que están realizando el tratamiento de datos dentro de las organizaciones y deben ir identificados con el objetivo de las organizaciones de proteger esa información. Asimismo, la concientización para el usuario final, los usuarios que van a consumir los diferentes servicios de información, porque una afectación a los servicios que tengamos con ellos, pues también nos va a afectar a nosotros como compañía. Y la invitación es actuar ya, puesto que entre más nos demoremos en analizar nuestra situación, identificar los riesgos a los que estamos expuestos, es un tiempo más que les estamos dando a los ciberdelincuentes para que puedan aprovecharse de esas vulnerabilidades. Muchas gracias a todos. No sé si hayan preguntas. Bueno, si me permiten, yo tengo una pregunta. Creo que era la primera dispositivo ahí con las estadísticas, o sea, las cifras de violación de datos. Y tenía porcentaje de filtraciones causadas por credenciales comprometidas y mostraba 20%, creo, algo así. Sí, señor. Yo pensaría que sería más alto, o sea, esa cifra, porque siempre es una cuestión del phishing o business email compromise, lo que sea. Entonces me sorprende que es tan bajo, digamos. Sí, aquí se refiere más en cuanto a que pueden vulnerar la identidad de un usuario o robar sus credenciales. Ya cuando de pronto hablamos de phishing o algo, ya es de pronto porque la persona accedió a cierto portal y se pudo materializar otro tipo de brecha. De todos modos, pues hay otras estadísticas que también, por ejemplo, hablan es de la cantidad de tickets o de pronto porcentaje de casos asociados a gestión de identidad de los usuarios, y ahí ya el promedio está entre un 35 y 40%. Sin embargo, acá es brechas asociadas a las credenciales comprometidas. Gracias. Ya veo que hay preguntas entrando tanto Sí. en el chat y el QA. Acá hay una pregunta que nos indican cómo la inteligencia de negocio ayuda en la gestión de cumplimiento. La inteligencia de negocio nos va a ayudar a nosotros a sacar mayor provecho de la información que tenemos de todos nuestros clientes.
Pero así como sacamos provecho de esa información, también tenemos que buscar cómo proteger esa información. Entonces, la inteligencia de negocio, pues, claro, hoy en día hace parte fundamental de cómo vamos a sacar provecho de ese dato. No está directamente asociada a un tema de cumplimiento, pero sí es necesario tener una adecuada clasificación, cómo la voy a proteger, y esto sí me permite a mí establecer los controles para un adecuado cumplimiento. Gracias, Gerson. Por acá veo otra pregunta. Dice, ¿qué tan válido es tratar de centralizar mi información en un solo lugar para invertir en controles que protejan ese repositorio central? Cuando hablamos de centralización de la información, hablamos de que la podamos consumir. ¿Qué pasa hoy en día con la centralización de la información? Nosotros podemos hablar que vamos a tener un repositorio central a nivel digital, ¿sí? Pero vamos a poder tenerlo apalancado sobre varias tecnologías, porque lo podemos centralizar, de pronto decimos, como lo decimos, de pronto ponemos todos los huevos sobre una sola canasta y el objeto es minimizar ese impacto. Entonces, cuando hablamos de centralización de la información es sí buscar cómo vamos a tener como una fuente maestra de datos. Esta puede estar apalancada en varios recursos, pero sí esa centralización, un adecuado análisis, nos va a permitir dar una mejor gestión. Gracias, Gerson. Acá hay otra pregunta de David González. ¿Qué opinan de las brechas que se tiene en México de acuerdo con su experiencia en empresas mexicanas? Tenemos, o sea, la identificación de las brechas, pues tenemos el concepto a nivel global, lo que nos ha pasado en los diferentes países donde tenemos presencia, pues enfocarnos mucho en el tema de la identidad, cómo controlar mejor este tipo de brecha, puesto que es de las que nos genera mayores brechas, y cómo identificar muy bien los diferentes activos de información y protegerlos. Sería lo que tendría a nivel general, puesto que de pronto las brechas no son específicas en un solo punto, sino se da una identificación de manera general. Muchas gracias, Gerson. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Les hemos dejado a través del chat nuestro correo, por si tienen alguna duda, comentario. Nuestros enlaces de redes sociales, me confirman si lo pueden ver para que se enteren de todos nuestros eventos. El próximo viernes 29 de julio tendremos un nuevo webinar. El tema es inteligencia de amenazas, liderado en la primera línea de su negocio. Juan David Álvarez dice que muchas gracias por el espacio y la aclaración de conceptos. A todos los participantes, muchas gracias por su tiempo, por participar de estos espacios. Hay una pregunta ahí, ¿se compartirá la presentación? Claro que sí. Si quieres, déjanos tu correo a través del chat para estar más seguros y te hacemos llegar la presentación. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día. Bueno, Gerson, gracias de nuevo a ustedes, a ETEC, tanto por ser patrocinador platino de la conferencia, que para darnos esa excelente presentación, y no es algo que estoy diciendo yo, pero leyendo en el chat, parece que todos los participantes estaban bastante felices con la presentación y apreciados. Entonces, gracias de nuevo a ti y a Tech, a Luisa Fernanda por su moderación ahí. Y como mencionó, nos vemos pronto en otro webinar, ¿no es cierto?
Entonces, Mucho buen gusto. fin de semana y que todos estén bien. Claro que sí. Muchas gracias a todos.